pueden aportar esos 2, 3, 4, 5 goles, porque al final es cierto que tenemos la costumbre de calcular la salvación del equipo en función del número de puntos que consigue. Que hablamos de mucho. También los goles de esos delanteros centros suelen salir como baremos, por debajo de 10. ¿Y este va a caer todo? Evidentemente. Son baremos que son indicativos, pero que muchas veces es importante el número de goles que marques, que no. Sapunero, jugador con tendencia a subir al ataque, con tendencia a incorporarse, tampoco es un lateral brasileño, tampoco vamos locos, es muy decente en la marca, pero tiene tendencia para arriba y que además dispone o es capaz de tiene buen salto, por lo tanto, ahorita algo como Amador Jiménez intentará contar con Sapunero para ejecutar las acciones de balón parado. Sí, no es por nada, pero los jugadores que está ahí en el campo, si quitamos a Roberto, que mide 1,92 m, y Roberto tienes ahí 4 euros. 87 de estatura. Son segundo el prestados. centro del equipo más allá del portero, lógicamente. Y por lo tanto, con esa estatura, ¿Cómo sale? Vas a pillar para Sí. pues subir este barro. Si me tocase, yo no creo que tarde más de media hora, pero no creo que tarde media hora, pero bueno, si me das una llamada perdida, bajo corriendo, tardo un minuto. Pues estoy en aquello y esto, que tiene que jugar la O sea, en media hora, 40 minutos. Vale, sí, yo lo que tardo. Yo voy a sacar la perra un momentito al parque y ahora cuando vale. También no le da tiempo. El guardameta del Zaragoza, a pesar de que decía su esfuerzo, Si tocan el palo, o puede ser que me mueves todas las cámaras siempre. Perfecto, ¿no? venga, y ahora estoy arriba. Buena acción de Víctor Rodríguez, combinando de Romaní, emparejado con Raúl Noé, vuelo de locomotor atrás, Víctor Rodríguez, sigue Víctor, se deshace ese centro de Víctor. Sobre la bocina, marca Víctor Rodríguez, acción individual de Héctor Madrona, que levanta la cabeza, y disparo que acaba desviando Timor, y supera es el gol del Zaragoza, a la limón entre Víctor y Timor, Almaño, Zaragoza 2, Osasuna 1. Que Osasuna estaba más cerca de marcar el 1-2 que no el Zaragoza, y lo que son las cosas, una acción infortunada de Osasuna, muy afortunada para Zaragoza, con ese intento de despeje de pie, desvío el balón tanto como para despistar completamente al Fernando y acabar con la pelota de portería. Yo estoy de acuerdo con el rótulo, creo que no puede darse el gol a Víctor Rodríguez, a pesar de que es el último, sino que hay que atribuírselo así por la propia puerta. Desafortunada la intervención del futbolista valenciano, jugador de Carcassel, que lleva ya varias temporadas tanto en Osasuna Promesas como ahora con más presente en esta acción de Timor. Va a ser lo último destacable de la primera parte. Mala fortuna para Timor, gol del Zaragoza que se va al descanso con ventaja. Zaragoza 2, Osasuna 1. Bueno, Luis, el dominio tremendamente alto. Zaragoza marca, después Osasuna consigue equilibrarlo y poco a poco se aproxima a la portería de Roberto hasta marcar, la tiene para hacer el segundo y al final casi el descuento de la primera parte sucede lo que sucede. Sí, es obvio que es un partido disputado, que es un partido competido con ciertas urgencias por parte de los dos. Osasuna no ha ganado todavía, Zaragoza no ha ganado todavía en casa, y creo que nos queda, después de ver ahora estos goles, un segundo tiempo para mejorar parte. Bonito e intenso por previo, lo dijo el que es un partido muy bueno, pero que no nos rajemos, pues no es el momento de rajarse, habrá que ver cómo planta cara esta reciente adversidad a este gol en propia puerta del conjunto navarro, que se ponía en desventaja con el gol que marcaba Postilla, después lograba lo que estamos revisando, yo creo que el mejor del partido por el momento, para mí sí.
uno llegaba en esta acción en la que quien mete el primero para Europa League, sino el debutante como titular hoy, Víctor Rodríguez. Ahí está Víctor, que se sobre Sisi, mete un niño, cualquier desvío puede ser tremendamente interesante, y el que acaba tocando está 29. Da la impresión de que busca un pase interior para la llegada de en cualquier caso, la cabeza de Ramón les hace para acabar dando un gol. 35 minutos por delante para que Osasuna reaccione. Está bonito este primer choque de la jornada 5. Al descanso, Zaragoza 2, Osasuna 1. Bienvenidos a la liga que mueve al mundo. BBVA. BBVA. Y Mausin les están ofreciendo este partido. Toda la Europa League, 8 partidos de liga y el 7 de octubre el Barça Madrid se juega en Gol Televisión. Lo coges, lo enchufas y lo ves. ¿Te gusta el Barça? ¿El Madrid? Pues 7 veces. ¿Eres del Atlético? ¿Del Atlético? Pues como mínimo los verás 30 veces en Liga y en la Europa League. Y si eres del Valencia, del Sevilla o del Valladolid, otras 30. Y si eres del Chelsea, del Zenit o del Anderlecht, también al Boca y al Santos y a la Universidad también. Seas del equipo que seas, en Gol Televisión lo verás más y mejor que en cualquier otro sitio. Y solo por 19,90 € incluido el clásico. Gol Televisión, la mejor oferta de fútbol. Y el próximo sábado, Valencia-Zaragoza. Y el domingo, Osasuna-Levante. 8 puntos. 8. La parroquia laurana se frota a los ojos y sonríe. No solo por la distancia que les separa ya del eterno lugar, sino por muchas otras cosas. Por haber certificado que el modelo que tiene con el equipo juega igual de bien con Thiago, sin Iniesta, con Alves o Montoya. Por ver a Villa creando otra vez y a Sés sin kilos importantes. Toma nota el Granada que no renuncia a la gran machada en el Camp Nou. Sin duda, un auténtico partidazo en el canal. Esta noche Liga BBVA, Barcelona-Granada, en Gol Televisión. Hay quien tiene 2, 3 como máximo. Nosotros tenemos 47 Messis y Cristianos. Y Osiris, 47 Víctors y Casillas. Y así hasta 47 Barças y Madrid enteros para que los veas 47 veces jugando la Liga. Y te los damos por solo 19,90 € incluido el clásico. Podemos ganar o perder. Podemos no conocernos y tener colores diferentes. Podemos ser rivales, pero nunca enemigos. Nos gusta el fútbol. El fútbol es nuestra pasión. Vivámoslo intensamente, pero siempre. Gol Televisión y Mausi, patrocinador de Gol Televisión, unidos por el Fair Play. El doctor Daniel Pierce, como sabemos lo que es real, es el nuevo asesor del FBI. Es inocente, padece el síndrome de Korsakoff y está completamente loco. Hombre, A veces esas alucinaciones te dicen cosas que tu consciente no puede desentrañar. Percepción. Próximamente estreno en televisión. Estreno en AXN. Tiempo de descanso en la Romareda. De momento vence el Real Zaragoza 2-1 frente a Osasuna en el primer partido de los 4 que vamos a ver en televisión. Vamos a revisar cuál es el menú de encuentros para esta quinta jornada en la Liga BBVA, una jornada que va a continuar posteriormente en Balaídos con el duelo entre el Celta y el Getafe. Ese es el partido que arranca a las 6, que también vamos a ver en directo aquí con el Betis. Real Club Deportivo Español a las 8 y a las 10 será el turno del partidazo con el que concluye esta jornada de sábado, la quinta fecha del campeonato de la Liga BBVA en el Camp Nou con el Fútbol Club Barcelona. Estas imágenes en directo ahora mismo del estadio de Balaídos con el que será el próximo partido en directo en Gol Televisión.
división, el que va a enfrentar al Celta y al Getafe. Getafe con 4 puntos en la 14ª posición, 2 puestos por delante del Celta, que tiene un punto menos, tiene 3 puntos el Copenhague. Y el Fútbol Club Barcelona, ya se lo hemos comentado, juega a las 10, juega el partidazo frente a Granada en el Camp Nou. El Barça, que por cierto ha entrenado esta misma mañana, también lo hacía ayer el Joan Gamper, y el Barça con una convocatoria de 21 jugadores. Ha entrenado Tito Vilanova con los 19 disponibles del primer equipo y además con Sergi Roberto y Tello, ambos que eran ficha del equipo filial del Barça B. Hasta esta tarde, hasta un par de horas antes de la convocatoria definitiva, porque Tito Vilanova tendrá que descartar a 3 jugadores para efectuar la lista de 18 definitiva. Ya saben que Puyol es una de las bajas para este encuentro, también Gerard Piqué y también Andrés Iniesta. Un partido en el que el Barça busca el pleno anti. Primero siempre, ni en ese partido ni en cualquiera, por lo menos cuando yo sea entrenador, a los jugadores nunca los forzaremos para llegar a ningún partido que una lesión pueda ser para más tiempo o que esto les pueda perjudicar durante... Ni una lesión, ni una enfermedad, ni nada más importante la salud del jugador, mucho más que cualquier partido. El mejor jugador del mundo actual, y creo que el mejor jugador de la historia, si no lo es ahora, lo acabará siendo, yo creo que ya lo es para todos. Sería una alegría que empezara su carrera prácticamente deportiva en este club y la pudiera acabar aquí. El Barça suma los 3 puntos, se pondría de forma provisional con 11 de ventaja sobre el Real Madrid, que mañana visita su tercera salida del campeonato. Recuerden que en las 2 anteriores, el Getafe y el Sevilla, se fue a debatir el conjunto de José Mourinho, que viene de ganar frente al Manchester City en la Champions. Lo hizo sin Sergio Ramos y la pregunta en la rueda de prensa es clara: ¿va a volver al 11 inicial el defensor de Mourinho? Y yo os hago una pregunta. ¿Por qué razón hace 3 días no se habla de Varane? ¿Por qué no juega Varane? ¿Qué hace un talento como Varane? El niño con 19 nos ha jugado un partido de responsabilidad máxima. Ha hecho un trabajo fantástico. Y ahora no se habla de Varane. Me gustó el equipo contra City. Me gustaron los entrenamientos hasta ahora. Y tengo perspectivas positivas para el partido de mañana, pero no sé, veremos después. Ya veremos si juega Varane, como ya ha sucedido frente al Manchester City, o si vuelve Sergio Ramos al 11 inicial del Real Madrid. Eso será mañana a las 9:30, cuando el conjunto de Mourinho visita al Rayo Vallecano. El que ya ha jugado, y en este caso en la Premier, ha sido el Swansea de los el equipo de Pablo Hernández, que también ha estado en ese partido por derecha extranjero, pero no ha podido sumar frente al Everton, que va con un tiro en esta cambio de temporada 0-3, triunfo de los Toffees, que se adelantaban con esa diana que veíamos de Víctor Anicheve. Este era el 0-2, el tanto de Kevin justo antes del descanso. En la segunda parte se quedaba además con un hombre menos el equipo galés, el expulsado Nathan Dyer, que había salido tras el descanso. Y con esta diana de Marouane Fellaini, el Everton se coloca con 10 puntos, provisionalmente segundo en la tabla en la Premier League. Después de ver los goles de la victoria del Everton en su visita al Swansea, nosotros lo dejamos aquí porque enseguida tenemos que estar de vuelta en la Romareda para la segunda parte de ese duelo, que de momento está 2-1 para Zaragoza. Así que les dejamos en la compañía de José Sanchís y Luis Lain, que disfruten del partido. Hasta luego. Te casaste con un tío brillante con un coeficiente intelectual de 150-160. Estás calculando en euros. En dólares es mucho menos. Estoy aquí para satisfacer tus sueños. Si vas a financiar novios, es la ubicación. ¿No he visto las violaciones sexuales que hice? A Roma Camp, estreno 21 de septiembre. ¿Yo? Vamos a reírnos juntos. Porque todo esto es solo un juego. ¿Y para qué sirven los juegos? Sino para pasarlo bien. El fútbol es para disfrutarlo. Gol Televisión.
Televisión y Mausi, patrocinador de Gol Televisión. El canal con la mejor oferta de fútbol presenta una de las joyas. Dice el presidente del Getafe que será el delantero titular de España en Brasil 2014. De momento, Álvaro Vázquez podría debutar como titular en Balaídos. Hoy Liga BBVA, Celta Getafe, en Gol Televisión. Ya de que abren los mejores estadios del mundo, llévala siempre contigo y así vayas donde vayas, podrás disfrutar siempre de Gol Televisión. Sin antenas, sin instalación, simplemente con la tarjeta y el decodificador o el dispositivo CAM, podrás ver Gol Televisión donde quieras. Para el mejor fútbol del mundo. Hay quien tiene 2, 3 como máximo. Nosotros tenemos 47 Messis y Cristianos, 47 Xavis, 37 Víctors y Casillas, y así hasta 47 Barças y Madrid enteros para que los veas 47 veces jugando la Liga. Y te los damos por solo 19,90 € incluido el clásico. ¿Te gusta el Barça? ¿El Madrid? Pues aquí los vas a ver 47 veces. ¿Eres del Atlético? ¿Del Atlético? Pues como mínimo nos verás 30 veces en Liga y en la Europa League. Y si eres del Valencia, del Sevilla o del Valladolid, y si eres del Chelsea, del Zenit o del Atleti, también los verás. Y al Boca, y al Santos, y a la Universidad también. Seas del equipo que seas, en Gol Televisión lo verás más y mejor que en cualquier otro sitio. Y solo por 19 €. La mejor oferta de fútbol en un canal. Y el próximo sábado, Valencia-Zaragoza. Y el domingo, Osasuna-Levante. 8 partidos de Liga y el 7 de octubre, el Barça Madrid se juega en Gol Televisión. Lo coges, lo enchufas y lo ves. Bienvenidos a la Liga BBVA. Y Mausi les están ofreciendo este partido. Saludos de nuevo, continúa el tiempo de descanso en la Romareda. Zaragoza 2, Osasuna 1. Es el partido que está abriendo la jornada 5 en la Liga BBVA. Partido Luis Naim, bienvenido de nuevo. Quien nos está divirtiendo y quien nos tiene. Sí, desde el punto de vista del espectáculo, nadie puede negar que es un partido con alternancias, que es un partido con goles bonitos, es un partido muy entretenido. Desde un punto de vista técnico, hombre, es un partido un poquito duro, es un 4-2-3-1, respetando mucho las fases del trabajo defensivo, con las ayudas, las coberturas, las permutas, muy puestas a la hora de defensiva. Y evidentemente hemos estado en el partido esas subidas y bajadas, con momentos de control y de dominio de Zaragoza, otros de Osasuna, y bien, 3 goles en 45 minutos que nos vienen muy bien para generar esa expectativa de cara al segundo tiempo. Salió antes Osasuna, lo ha hecho hace unos instantes el Real Zaragoza, muy dispuesto para que arranque el segundo acto en la Romareda, y parece que de entrada sin cambio. En este momento, tanto Mendilibar como Jiménez renuevan los 11 que empezaron el partido. Va a poner el esférico en movimiento el cuadro local, el equipo que está por delante, el Real Zaragoza, junto a la pelota, pisándola, el del Postiga. Está todo listo para que empiece el segundo acto. En cuanto suene el silbato de ese hombre, Pérez Lasa, ahí está, rueda ya, segunda parte en Zaragoza. Moviendo el cuadro local, balón arriba de Paredes. Consigue cortar Oyer, sigue Oyer, combinando con sí, de primeras para Timor. Ha habido falta sobre sí, falta de Jonos, la advertencia por parte de Pérez Lasa. La próxima habrá tarjeta amarilla. Aún no ha mostrado ninguna el colegiado vasco. No, de momento ninguna, el partido está siendo limpio. Hay faltas, obviamente, que no deja de haber situaciones de duelo de 1 contra 1, y por lo tanto está siendo un partido muy noble desde ese punto de vista, y ha tenido que intervenir muy poco Pérez Lasa para castigar acciones disciplinarias. Qué buen balón de Loé, Timor de
Sisi, la pone Sisi, punto de penalti, rechaza Álvaro. Podrá volver a intentarlo, Nano, envío muy pasado. Bloca sin problemas Roberto Jiménez, deja Roberto para Romaric. Arranca el jugador de Costa de Marfil, se asocia a Romaric con el del Postilla, tiene el apoyo de Paco Montañés. Deja atrás a Abraham Minero. Combinando a Abraham hacia la posición de Postiga, la dejó pasar el portugués, rechaza Andrés Fernández. Lo hizo de maravilla el futbolista francés. Sigue Raúl, que la acaba perdiendo, recupera el Zaragoza. Postiga apoyándose en Abraham, sube tímidamente desde San Andreu. Dejando a Abraham para José Mari. Romaric. Combinando con muchísima pausa el equipo de Manolo Jiménez. Otra vez José Mari, perseguido por Sisi, Romaric de primeras atrás, ese es Álvaro y ese apoyo, jugador lo que imagino los hinchas del Real Zaragoza, segunda mitad. Ahí está el nuevo apoyo de primeras hacia la derecha, está fuera de juego el rumano Salmunaro, balón para Osasuna. Votación de nuevo, ese es el Guillermo. Estaba adelantado el futbolista rumano. Balón para el Club Atlético Osasuna. En largo, Andrés Fernández. Prolongación de Álvaro Cejudo. Toca Quique Sola. Es anticipa Cejudo. Insiste Osasuna saliendo por la derecha. Es para uno de Cejudo. No puede con Romaric. La busca Quique Sola. Anticipa y despeja. Le da salida al balón. Álvaro. Ese es Montañés. Montañés no puede superar a Oyer. El último tocar de hecho así gol. Balón para el cuadro navarro. Está manteniendo mucho las posiciones de sus cuatro defensas Osasuna. Y ni Oyer por la derecha ni Nano por la izquierda se están incorporando a acciones ofensivas cuando el equipo tiene el balón. Por lo tanto, están dificultando que Osasuna pueda crear situaciones de superioridad 2 contra 1 en las bandas. Procede Lolo hacia su guardameta, con Osasuna mostrando una clara determinación de ir a buscar el tanto al menos del empate. Hay falta de Paco Montañés, falta sobre Oyer Sanjurjo. Osasuna. Votación repetida, el ligero empujón de Paco Montañés. Juega ya el equipo de José Luis Mendilibar, que va pidiendo Lolo otra vez hacia su portero, otra vez. Balón arriba, no la alcanza Quique Sola. Envío largo por parte de Osasuna, que muere en las manos de Roberto Jiménez. Dame un agua, por favor. Arriba Roberto, levanta el banderín el asistente de Pérez Lazo, línea de posición antirreglamentaria en del Postiga. De ahí que el esférico vuelve. Fría, fría. ¿Qué te doy? Oyer. Deja Oyer para Lolo, la pide en la izquierda Nano. Ahí está Nano, presionado por Víctor Rodríguez. Aprieta el de Postiga, quiere forzar ese pelotazo por parte de Alejandro Rivas. Ojo al envío potente buscando el desmarque de apoyo de Andrés Fernández. Vuelta a empezar para Osasuna. Equivocación por parte de Lolo, se la devuelve rápidamente Zaragoza al propio Lolo. Despeja el largo Andrés. Coloca de cabeza hacia Escudo, la está buscando Quique Sola. Hay falta del delantero de Osasuna. Falta clara. Empuja con los brazos y con el pie le pisa de forma que... Arriba Roberto Jiménez.
Toca Raúl Noé, intenta bajarla, claro. El balón suelto, se lo queda Víctor Rodríguez. Deja Víctor para Álvaro González. Chucha, Quique sola, arriba Álvaro. Primeros minutos de la segunda parte llenos de precisiones por parte de... Sí, seguramente los minutos que estamos viviendo este segundo tiempo está siendo lo peor del partido hasta ahora. Mete la cabeza José Mari. Hace lo propio arriba, llega muy forzado. No, buena tiempo de por parte de Víctor Rodríguez. Ojo a la salida de Zaragoza, busca el tercero. Víctor, sigue Víctor. Ahí ha tenido el tercero, ha tenido Víctor Rodríguez. Optó por definir en solitario tras esa buena combinación. No había fuera de juego. Recuperación y salida veloz del cuadro de Manolo Jiménez. Ahí ha estado el tercero. La ha tenido Víctor Rodríguez. Es un poco, pero se entiende porque sus compañeros Miguel Montañés, que le acompañaban en la jugada, no le habían creado líneas suficientemente claras de pase. Optó por definir el solitario Víctor Rodríguez, es la primera del segundo. Y una cosa importante, con la condición de apoyo que prácticamente no lo hemos visto durante todo el partido. El primero de Sopularu, menudo susto se acaba de llevar Osasuna. Tanto Montañés, Isabel Oporto. tanto Montañés como Postiga, uno tenía que haberse quedado en medio en ese caso sí hubiera podido tener Víctor Rodríguez toda la mayoría de pases. Hay los dos aquí, el primer palo arrastraron a la división de defensas y entonces un espacio físico para que el balón pudiera llegar por ahí a un compañero. Pelotazo de Enano. El rectángulo se da saque de banda para Jon Sapunaru. Arriba Sapunaru, toca de cabeza Víctor Rodríguez, la persigue el del Postiga, se la queda José Mari, buena maniobra del ex del Jaén, sigue José Mari, más de José Mari que se mete entre dos, sigue José Mari, se respalda José Mari, recuperación para Osasuna, aunque de verdad con la pelota del equipo inventiva, equivocación de Sisi en ese control, sacará de banda, arranque tremendamente espeso del equipo que está por debajo. Muy espeso. Tuvo un muy buen final de primer tiempo cuando consiguió. Ojo al centro de Sapunaru, se la come la defensa. Error de Arribas, error de Lolo, error de en esta jugada. El último trabajo el portugués, el saque de puerta para Andrés. Ahí lo tenemos, el centro de Sapunaru, nadie acierta a despejar. El último toque de rebote, casi que corre por Andrés Postiga. Es terrible el error de Fernández. Un poco en la línea de ese desconcierto general que te está transmitiendo el equipo en este segundo tiempo. Juega Nano con Sisi. Sisi aparejado con Sapunaru, buen trabajo del rumano. A pesar Del timón que aporta en el minuto 45, los últimos 20, 22, 25 minutos del primer tiempo, Osasuna dio una sensación de equipo capaz no de igualar como igualó el partido, sino incluso de poder terminar en este inicio de la segunda unidad de minutos tocas. juega en largo Sapunaru, buscando apoyo, se impone Raúl López. Dice que le González. Son ya 10 minutos de esta segunda parte. Sin demasiadas cositas que destacar, más allá de aquella oportunidad de Víctor Rodríguez
José Luis Mendilibar, hay cambio en el Club Atlético. Sí, se marcha el dorsal número 11 y entra en su lugar Roland Lamar, jugador internacional por Bélgica, el ex de la Liga Francesa, jugador tremendamente veloz, tremendamente explosivo, que ya en la última jornada salió en la segunda parte para el gol de Osasuna, para el gol de Quique Sola contra el Mallorca. Se marcha Sisi, entra Lamar, primer cambio del partido, Luis. Jugador importante que puede aportar muchas cosas, jugador rápido, jugador con buena técnica, con buena capacidad de centro y de remate, y habilidad de aportar juego de cabeza. En cualquier caso, jugador profundo, jugador vertical, que obviamente puede ayudar a Osasuna, que no acababa de encontrar el espacio para Sisi en el partido, jugando en banda izquierda, está jugando por el centro, más retrasado, un poquito más adelantado, pero no ha acabado de encontrarse cómodo en ningún momento del partido. Futbolista al que además le intuimos una capacidad goleadora superior a la que ha exhibido en la Liga Menos. Es cierto que no es un gran anotador, pero en el arranque de su carrera, en la temporada que estuvo cedido en el Roda, la única que jugó en la primera división holandesa, marcó 11 goles en 30 partidos. Es que yo te iba a decir que a un futbolista de estas características, y creo que se le pueden pedir entre 10 y 12 goles temporales. Es la mejor temporada en el aspecto anotador de toda su carrera, con esa cifra superior a la decena de goles en la Eredivisie. Ya han pasado unas cuantas temporadas y tras jugar en el Le Mans final, segunda campaña del cuadro navarro, busca el empate del equipo rojillo para enviarlo hacia el segundo palo, el remate de cabeza, conectó ese testazo Lolo. La primera aproximación de Osasuna en la segunda parte, sacará de puerta Roberto. Ordena a sus compañeros el ex portero del Benfica. Juega el largo Roberto hacia la derecha buscando a Víctor Rodríguez. Anticipa que no toca de primeras Armenteros para Roland Lamar. Lamar al control, consigue salir favorecido de ese rebote. Deja Lamar para Raúl Loé. Sube por la derecha Oyer. Mírate buscando en el centro Álvaro Cejudo. Cae los pies a Apoyo, que monta la réplica para el Real Zaragoza. Ahí está Apoyo, que envío del exterior. Apoyo para Montañés, encara Montañés. Montañés puede pisar, se la deja atrás, sigue Montañés. Está esperando ayuda, deja Montañés para el exjugador de Alcorcón, que permite al Atlético Osasuna ya replegarse, ya defender con mayor criterio y con los jugadores posicionados en esa línea de 4. Al final todo acabó en un disparo de Romaric sin demasiado día del equipo navarro. Pero está empezando a aparecer Apoyo. Ya es la segunda ocasión en la que interviene con un balón en profundidad, generando una ocasión de peligro. Raúl Loé para Timor. La reclama a la izquierda Nano. Parece que hay movimiento en la zona técnica, en la zona de banquillos. Parece que prepara también su primer cambio. Oyer. De la pierna Montañés. Balón arriba de Paco Montañés. Contesta con ese pelotazo Lolo. Se la quita de encima Sapunaro y ojo que la busca Postiga. Postiga arrancando en fuera de juego. Dice la vez se enfada él de Postiga. Otra vez reinando el asistente de medio plaza. El avance del exjugador entre otros de los está en campo contrario. Claro, tampoco o no, porque no teníamos dentro del plano al otro central de Osasuna, pero sea como sea, levantó el banderín el asistente. Ojo, es el regreso, ojo, es la vuelta de Movilla a la Romareda. Vuelve Movilla, se estrena el reciente fichaje del conjunto Maño. Movilla sustituye a Romarí, que es el primer cambio del Zaragoza. Fuera Romarí, dentro el veterano José María Móvil. Veteranísimo, 30, durante la temporada cumplirá los 38. Pero con 37 años, llevados con una tremenda dignidad y haciendo un nivel de fútbol altísimo. Se marchó Romarí, entró
Movilla, partido de Isquia español. Bueno, Sí, siempre se ha mostrado aquí en España el jugador irregular. Y hoy han tenido una de eso, y otro se llama No tan a nivel de los otros, pero... En su lugar, Movilla, jugador desde luego de excelente recuerdo para los hinchas del Real Zaragoza. Y a todo esto, volviendo al partido, busca el empate Osasuna con este centro de Nano, la pone en Nano, ha tocado un defensor, continúa el peligro, saque de esquina que ejecutará Álvaro de Fútbol. Ahí fíjate, Movilla ha entrado hace 30 segundos y ya está dando órdenes a todo el mundo. Ya es el jefe pidiendo intenso que le echen ganas los jugadores de Zaragoza. Es que entre otras muchas cosas, Movilla es un jugador con galones. Al servicio, Álvaro de Judo. Centro con Rosca, segundo palo, mete el puño. Roberto Jiménez. La protege para Osasuna. Espera la llegada de Moller. Será el lateral diestro el encargado de poner la pelota en juego. Posiblemente lo que pretende Manolo Jiménez con el cambio de entrada de Ojo Movilla. al centro del Armentero con el segundo palo. La ha tenido Osasuna. La ha tenido Osasuna. La ha tenido Álvaro Cejudo. El remate picado buscando complicarle la intervención a Jiménez, a Roberto Jiménez. Ahí lo vemos de nuevo. El testado técnico para que fuera casi imposible. Más difícil para el guardameta y al final lo que hizo fue que no fuera. Se la pone apurado de modo muy claro, no cierra bien ahí ese espacio y es obvio que tiene una gran ocasión para empatar el partido Álvaro Cejudo. La intención de Manolo Jiménez al colocar a Movilla en el sitio de Roman y es, creo yo, fundamentalmente que ponga un poquito de orden y un poquito de pausa en las cosas. El Zaragoza está ganando y lo que necesita es no ya para gestionar el resultado, sino para... Saque no de banda el Real Zaragoza. Ahí está Bravo y Nilo. Toca de cabeza, Pollo ingresa a la presión Montañés. Controla que pasó por el lado del segundo. Despejar el Real Zaragoza. Buscando la salida por la izquierda de Pedro Maño. A tocar el tiro ahora. Aparece Ramón González y se la queda Osasuna, se la queda Timor. Armenteros. Osasuna ha vuelto al partido, Timor emparejado con José Mari. Sigue. Vertical de Oyer buscando a Quique Sola. Quique emparejado con Paredes. Sigue Quique Sola. Se detiene Quique Sola. Quería tirar ese recorte. Oyer Salpulfo. Lama. Buscando el cambio de ritmo. Aparece Raúl Loé que se lleva por delante. Incluso los suyos. Qué potencial hace el muchacho. Ahí está el servicio al área. Fácil para Roberto Jiménez. Se queda la pelota en Zaragoza y como decía Luis, Osasuna empieza a mostrar algún tipo de mejora, algún tipo de alteración en el sentido positivo. Las constantes vitales del cuadro de México en el arranque no eran las mejores, casi inexistentes, pero ahora parece que el juego está estabilizado y Osasuna va buscando con mayor frecuencia la portería arriba. sí, está jugando más tiempo dentro del medio campo contrario que en el propio. Entre imprecisión y imprecisión, se pasó la mayor parte del tiempo en su medio campo. Pero ya en el 20 de la segunda parte, ganando el Zaragoza por 2 goles a 1. Busca el tercero, el cuadro Maño. Ahí está Víctor Rodríguez. Quedando Víctor que pisa área. Sigue Víctor emparejado con Nano. Dentro de Víctor, primer palo, rechaza arriba. Será saque de banda para el Zaragoza. Gustando Víctor Rodríguez, bastante además. Está mostrando un descaro, un atrevimiento en el 1 contra 1. Una valentía teniendo jugadores de más veteranía que él, de tomar la decisión de disparar a puerta. Entiende que no tiene
aunque haya acabado el balón Timor y marcando en propia puerta, la acción del segundo gol de Zaragoza también se inicia con el centro suyo sobre el área. Recordemos que Víctor Rodríguez es la gran novedad en el 11 de Manolo Jiménez, ha dejado del banquillo a Emoriol para que entrase este exfutbolista del banquillo del Zaragoza, de momento como suplente no utilizado, al igual que Toni, Aranda, Zuculini, Javi Álamo y el guardameta Leo Franco. Había amarilla, ¿verdad? Sí, creo que ha sido por una mano, ha sido por... Ahí lo tenemos, es la primera del partido, se la lleva Pollo, tenemos la acción repetida, la acción de nuevo. No, pero está muy por encima. Pues aquí yo no participo, tío. Es la primera tarjeta amarilla del partido y es el segundo cambio en Osasuna, el que llega ahora, y yo creo que más allá del jueguecito de palabras, la entrada de Iván más allá de eso, hagamos una lectura futbolística, se marcha el lateral. Eso está clarísimo, es una lectura, creo yo, que claramente ofensiva por parte de Mendilibar. Denuncia a uno de los defensas. Estaba mirando antes arriba en el bar en internet. Sí. Los resultados en directo no sale nada. A veces tienes que darles a actualizar. Abres, no te sale nada, le das a actualizar y ya lo cargas. Pero se queda cuadro en blanco. Sí, es. Pero luego le das a actualizar y a veces es eso, ¿eh? Yo lo miré y tampoco salía cuando lo vi, pero... Pérez Plaza, minuto 66. Toma, Juanca. Mira, a mí ya se me había Se olvidado. posiciona sobre el terreno de juego ¿Está tu Uranga, los que te quedan por ahí? Perfecto. Y la entrada de un atacante con Molino. Mueve de plano. Sí, cambio.